Bienvenidos a Class for Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.4, algoritmo RSA. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la cifra asimétrica. Puedes ver un detalle del temario de estos 11 módulos en la URL que se indica y además puedes descargarte en PDF la presentación de esta videoclase directamente desde el canal de YouTube. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cordiales saludos. Vamos a dedicar la clase de hoy día al algoritmo RSA. Esta será nuestra agenda. Vamos a comenzar con la historia del algoritmo RSA, el MIT, el GCHQ. A continuación veremos qué pasos tenemos que realizar para la generación de una clave RSA. Haremos una pequeña presentación sobre lo que es el cifrado y descifrado con RSA, para luego ver dónde reside la fortaleza de este algoritmo. Y por último veremos qué importancia tienen los valores que elegimos de P y Q, los primos P y Q, y también de la clave pública E. El algoritmo RSA fue inventado por Ron Reeves, Adi Samir y Leonard Adleman, tres investigadores del MIT, Massachusetts Institute of Technology, en febrero del año 1978, es decir, 15 meses después del intercambio del clave propuesto por Diffie-Hellman. Aunque RSA es hoy en día uno de los algoritmos más conocidos y populares de la cifra asimétrica, es cierto que va perdiendo protagonismo en favor de los sistemas criptográficos basados en curvas elípticas. Por una simple razón, los sistemas basados con curvas elípticas, sistemas criptográficos basados en curvas elípticas, pues tienen una clave de unos 256 bits, en tanto RSA debería utilizar una clave como mínimo de 2048 bits para que su fortaleza fuera equiparable. Aquí tenemos abajo a los tres creadores de RSA en su laboratorio, a la izquierda del año 1978 y a la derecha una fotografía más actual. Lógicamente la R, la S y la A son las iniciales de sus apellidos. No obstante, hay una segunda historia del algoritmo RSA, en este caso protagonizada por Clifford Cooks. Clifford Cooks es un matemático británico que en aquel entonces trabajaba para la agencia de inteligencia británica Government Communications Headquarters, GCHQ, que con su grupo de trabajo habían descrito un sistema similar o equivalente a RSA en un documento interno en el año 1973, es decir, 5 años antes que RSA. No obstante, debido al elevado costo de las computadoras necesarias para implementarlo, en esa época su idea no prosperó, y además hay que tener en cuenta que Clifford Cooks y su grupo de trabajo tenían un entorno del tipo militar, es decir, trabajaban en el Government Communications Headquarters, como podría ser en este caso también la NSA, con las restricciones que corresponden en el caso de publicación de documentación. De hecho, su descubrimiento no fue revelado hasta el año 1997, es decir, casi 25 años después. Por lo tanto, podemos concluir que Reeves, Samir y Adleman desarrollaron el algoritmo RSA sin tener conocimiento de esto y de forma totalmente independiente. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos que tenemos que realizar para la generación de una clave RSA. Primero que nada, cada usuario va a elegir dos primos, P y Q. Hoy en día los primos se recomienda que sean como mínimo de 1024 bits, de forma tal de que el producto de esos primos, que va a dar origen al módulo N o al grupo de trabajo N, que es donde se cifra y donde se firma, sea un número de 2048 bits. Como veremos más adelante que hagamos una práctica con un software llamado GenRSA, vamos a ver que es una tarea muy sencilla encontrar primos de 1024 bits para generar una clave de 2048 bits, o también encontrar primos, por ejemplo, de 2048 bits para generar una clave de 4096 bits. Es decir, esta tarea de encontrar un par de primos no debería costarnos más de 1 o 2 segundos y va a ser, como veis, algo relativamente sencillo. Una vez que se obtienen los primos P de Q, se multiplican ambos números y me sale un número compuesto n, que será el grupo n o el módulo en el cual se va a cifrar la información o se va a firmar la información. Lógicamente, si los primos P y Q son efectivamente primos de 1024 bits, es decir, que el bit en la posición 1023 es un 1, está en set, entonces el módulo tendrá el tamaño del doble. Es decir, si P y Q tienen n bits, el módulo tendrá 2n bits. Si trabajamos con números más pequeños, con números muy pequeños, entonces puede darse el caso de que el módulo n
en bits no sea la suma de los bits que tienen P y Q. Pero si trabajamos con números grandes, siempre se dará ese caso en que si P y Q tienen n bits, entonces el módulo tendrá 2n bits. Fijaros que es lógico que P y Q serán números impares porque son primos y además serán números terminados en 1, en 3, en 7 y en 9. ¿Por qué razón? Porque lógicamente no usaremos ni el primo 2 ni el primo 5 porque estamos trabajando con números de 1024 bits. Pues bien, el usuario va a hacer público ese número n. Ese número n, que es el número de 2048 bits, lo va a hacer público y lógicamente no pone en peligro los números de P y Q que son secretos, que lo va a guardar en secretos, porque pues para poder encontrar P y Q el atacante tendría que factorizar un número de 2048 bits en esos primos P y Q. Hoy en día una tarea totalmente imposible de realizar con el cómputo actual. Cada usuario va a calcular lo que se conoce como el grupo trampa, en este caso pues lo que se llama FIDN, que sería conocido como la función de Euler o indicador de Euler. Aunque en la matemática esto tiene pues, ciertas características interesantes que en su momento ya trataremos, con el conjunto de restos, etcétera, pues en realidad FIDN para un cuerpo que es P por Q, en este caso N, pues es tan sencillo como P-1 por Q-1. Con lo cual, la persona que haya generado P y Q tendrá muy fácil hacer P-1 por Q-1 y encontrar este grupo trampa en el cual se van a calcular la clave pública y la clave privada. Será un grupo trampa especial que solamente conocerá nada más que su dueño y entonces nada más que su dueño podrá a partir de la clave pública encontrar la clave privada y nadie más que él. Bien, fijaros que FIDN, al ser P-1 por Q-1, lógicamente será un número par, porque P es impar, Q es impar, y entonces P-1 es par, Q-1 es par, y entonces FIDN será un número par. Esto, según las condiciones que pondremos más adelante, nos va a indicar que la clave pública y la clave privada van a ser siempre números impares, como veremos dentro de un momento. Además, es interesante ver que FIDN será un número muy cercano a n. n, que es el grupo de trabajo o el módulo n, será un número de 2048 bits y es igual a p por q. En cambio, phi de n es igual a p-1 por q-1. Por lo tanto, será un número del orden de n, del tamaño también de 2048 bits, pero ligeramente inferior. Bien, pues ¿qué tiene que hacer el usuario para encontrar su clave pública? Va a tener que, o bien, darse una clave pública, ya veremos que será un número del tipo impar, como vamos a comentar dentro de un momento, o bien, pues será un número impuesto. Primero que nada, hay que decir que la clave pública viene de encrypt y deberá cumplir que será un número mayor que 1 y menor que FIDN, porque lógicamente trabajaremos con la clave pública y privada dentro de ese grupo llamado FIDN. Y la condición más importante es que el máximo común divisor de ese número E que yo me voy a dar como clave pública y phi de n tiene que ser igual a 1. Y aquí viene lo que comentaba antes de que sean números impares. Como phi de n es un número par, obligatoriamente impar, entonces lógicamente la clave pública E no puede ser ningún valor par. ¿Está claro? Tiene que ser siempre un número impar para que me dé el número 1. Y además, lógicamente, tienen que ser coprimos, no tienen que tener factores en común ni E ni phi de n. Si no tiene factores en común, pues entonces diríamos que el máximo común divisor de e phi de n es igual a 1. ¿Y eso qué significa? En criptografía siempre que se pone como condición de que el máximo común divisor de un resto cualquiera, en este caso el resto y un módulo cualquiera, en este caso el módulo phi de n, sea igual a 1, es que estamos buscando un inverso. Estamos buscando un número que haga justamente lo contrario que hace el número que es justamente lo que estoy buscando. Yo estoy buscando una clave privada le llamamos D por decrypt, que haga justamente lo contrario a lo que hace la clave pública de forma tal de que pues ambos entre sí, la clave pública y la clave privada D, sean inversos en ese grupo llamado phi de n. Entonces podríamos decir, vamos a comenzar a darnos cualquier número de clave pública, el 3, el 5, 7, 9, cualquier número impar, y que cumpla la condición, lógicamente, que el máximo común divisor entre E y phi de n sea igual a 1, pero pues no es conveniente utilizar números extremadamente pequeños como el número 3, ya lo veremos más adelante, lo comentaremos en esta clase y luego haremos una clase especial sobre temas de ataque y vamos a ver que no es conveniente que el número sea demasiado pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La clave pública sí conviene que sea pequeña, porque por el concepto de inversos, la multiplicación de la clave pública por la clave privada, reducidas a módulo phi de n, me tiene que dar igual a 1.
Con lo cual, si yo hago la clave pública relativamente pequeña, obligatoriamente la clave privada va a ser muy grande. ¿De acuerdo? Y yo quiero que la clave privada sea muy grande para que nadie la adivine. Está claro. Entonces, pero no puede ser un número extremadamente pequeño, porque si es extremadamente pequeño, como sería el 3, el 5, el 7, pues podría haber un ataque que comentaremos más adelante. ¿Cómo lo solucionamos? La solución es la siguiente. Se utiliza un número estándar. Hoy en día todo el mundo que trabaja con RSA, da independiente que sea un banco, una agencia de comercio, o sea, pues un local comercial, etcétera, siempre, si trabaja con RSA, siempre tendrá como clave pública este número 65.537 que se conoce como número de Fermat. El número Fermat, el número 4 de Fermat, ¿por qué se llama número 4 de Fermat? Porque es 2 elevado a 2 elevado a 4, es decir, 2 elevado a 16 más 1. Esto es un número impar, al ponerle más 1, es un número de 17 bits, porque es 12 elevado a 16, ya son 16 bits más 1, serían 17 bits, ¿vale? Y además es un número primo. Lo importante de este número es que tendrá ciertas características interesantes desde el punto de vista de la cifra. Fijaros que en hexadecimal, como lo veremos dentro de un momento, se representa como 10001, pero normalmente cuando veamos un certificado digital, como veremos dentro de un momento, mostrado por Internet Explorer, un certificado digital X509 que trabaje con RSA, mostrado por Internet Explorer, me va a mostrar este número, el 65.537, me lo va a mostrar, ¿vale? En formato hexadecimal. Pero me lo va a mostrar en tamaño de 3 bytes. Con lo cual, si os fijáis, lo que hace es que añade un 0 por delante. Y entonces decimos que 65.537, el número 4 de Fermat, en hexadecimal es 010001. Así es como lo va a mostrar, en este caso, Internet Explorer en un certificado digital X509 y que veremos dentro de un momento. Por otra parte, el número 4 de Fermat, si lo ponemos en binario, fijaros que es un 1 seguido de 15 ceros y luego otra vez un 1. Esto es muy interesante de cara a la potencia modular o exponenciación modular. En criptografía tenemos que hacer operaciones de números elevados a un exponente y tanto ese número como ese exponente pueden ser números muy grandes. Incluso pueden llegar a valer ambos 2048 bits. Con lo cual, si yo quiero hacer un número de 2048 bits elevado a 2048 bits, esa es una barbaridad, no hay dónde almacenarlo. Con lo cual, lo que no puedo hacer es primero calcular la potencia y luego reducir al módulo. Si fueran números pequeños, sí, está claro, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, hago 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 es 16. Y entonces si hago 2 elevado a 4 módulo 10, el resultado va a ser 6. Muy fácil, porque 2 elevado a 4, resuelvo eso, que es muy sencillito, 2 elevado a 4 es 16, lo resuelvo en módulo 10 y me sale 6. De acuerdo, pero si son números inmensamente grandes, entonces no puedo darme el lujo de hacer la operación, de elevar a potencia, ¿vale? Y luego reducir a módulo, porque no hay lugar donde poder almacenar esos números tan inmensos. Pero existen distintos algoritmos, entre ellos veremos el algoritmo de exponenciación rápida que permiten hacer esas operaciones tremendamente rápidas. Y luego en próximas clases trabajaremos con software y que vais a ver que haremos números de 2000 bits, elevado a 2000 bits, módulo 2000 bits y tardaremos menos de un segundo en encontrar la solución. ¿Cómo lo hacemos? Uno de los algoritmos es el que lo que hace es que toma el exponente, lo pasa a valor binario, el exponente, y entonces donde hay un 0 solamente hace un x al cuadrado reduciendo al módulo. Y donde hay un 1 hace un x al cuadrado multiplicado por la base reduciendo al módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos en un exponente tenemos un número a nivel binario con muchos ceros, pues entonces la operación es tremendamente rápida, que es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante que tenemos que recalcar es lo siguiente. Si resulta que phi de n tiene 2048 bits, p-1 por q-1 son 2048 bits, y yo fuerzo a que la clave pública E sea este número 4 de Fermat con 17 bits, ¿qué va a suceder con la clave privada? La clave privada como mínimo va a ser un número de 2031 bits. No puede ser más pequeño que eso. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Pues muy simple. ¿Por qué? Porque resulta de que la clave pública E de 17 bits va a ser inversa de la clave privada D, ¿vale? En el módulo FIDN. Si el módulo FIDN son 2048 bits, yo al multiplicar la clave pública E por D, al hacer E multiplicado por D, debo sacar un número u obtener un número mayor que 2048 bits para que por lo menos esa multiplicación se salga una vez del cuerpo o dos veces o tres veces o n veces y me dé como resultado 1.
Fijaros qué sucedería si yo digo que la clave pública son de 17 bits, ¿vale? Y la clave privada correspondiente son 500 bits. Pues mal, porque entonces si multiplico 17 bits por 500 bits, el resultado va a ser un número supuestamente de 517 bits, muchísimo menor que 2048 bits, con lo cual no obtengo jamás ese número 1 que estoy buscando para decir que la clave pública y la clave privada son inversas entre sí en el grupo FIDN. ¿De acuerdo? Veamos entonces aquí cómo se puede ver en un certificado digital X509, en este caso del sitio web de Amazon. En la izquierda lo vemos a través de Internet Explorer y en la derecha a través del navegador de Firefox. Si os fijáis a la izquierda, fijaros que aparece al último de todo, cuando vemos la clave del sujeto, vemos que aparece pues, un 010001. Eso me está indicando que entonces pues, esa es la clave pública. Anterior al 010001, lo que aparece, como veis, es un 02 y luego 03. En un 0203 me dice que lo que viene a continuación es la clave pública E. Y todo lo que hay hacia arriba sería el módulo N. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente estaba mostrado en formato hexadecimal, en cada pues, dos caracteres, lo que corresponden, evidentemente, es un byte. En cambio, si lo hacemos con Firefox, también me dice que en este caso Amazon trabaja con la firma digital, no intercambio de clave, con la firma digital trabaja con RSA de 2048 bits. Y si os fijáis, el exponente me lo pone aquí ya en decimal, me dice 65.537 y abajo, lógicamente, el módulo N, que también es un número público. Está claro que exponente, la clave pública es pública, el exponente E es público y el módulo N es público. Lo que es privado es la clave privada, los primos P y Q. Y lógicamente phi de n, que es el producto de P-1 por Q-1. Bien, pues entonces ahora lo que debo hacer es que debo calcular la clave privada. ¿Cómo calculo la clave privada? Tan sencillo como utilizar el algoritmo extendido de Euclides. Es un algoritmo tremendamente rápido que puedo encontrar pues, los inversos y en este caso encontrar el inverso de la clave pública en phi de n, que en este caso, como veis, es la D. D es inverso de en phi de n, pues aunque phi de n sea un número de 1024 bits, 2048 bits, 4096 bits, etcétera, vais a ver que lo obtenéis en menos de un segundo. Es tremendamente rápido. Fijaros que importante lo que decía antes, se debe cumplir que E por D, la clave pública multiplicada por la clave privada, reducidas módulo phi de n, este grupo trampa, tiene que ser igual a 1. Con lo cual, lógicamente, este producto debe ser mayor que phi de n para que me dé 1. Si es menor que phi de n, lógicamente me dará el número, ¿no? Es como si yo dijera cuánto es 15 módulo 300. 15 módulo 300 es 15, porque no me he salido del módulo. ¿De acuerdo? Bien, observemos entonces que en este caso la clave privada, pues también, al igual que la clave pública, también va a ser un número de tipo impar. Porque da lo mismo decir que la clave privada D es el inverso de la clave pública E en phi de n, o al revés, que la clave pública E es el inverso de la clave privada D en phi de n. Es exactamente lo mismo. Y entonces lo que hará el usuario, una vez que termina de generar su clave, será publicar el número n, que es ese producto de P por Q, y la clave pública E, el número 4 de Fermat, y luego deberá guardar en secreto a buen recaudo el valor de D, su clave privada, y también de los primos P y Q. ¿Por qué se guarda P y Q el usuario? Porque resulta que en algunos entornos, normalmente en el entorno de intercambio de clave, cuando se recibe un número secreto cifrado a través de RSA, a mí, si el secreto me llega a mí, cifrado con mi clave pública, como veremos más adelante, yo tendré que descifrarlo con mi clave privada. Ese secreto es posible que me llegue a mí como un número de unos 2048 bits. Lo tendré que elevar a mi clave privada, que ya hemos visto que como mínimo 2031 bits. Esa operación es muy costosa en cómputo, entonces no es recomendable hacerla en módulo de 2048 bits, sino que es mejor hacerla en módulo P y en módulo Q, utilizando para eso lo que se llama o lo que se conoce como el teorema chino del resto. En este caso, ¿qué va a suceder? Voy a hacer más operaciones que solamente una, solamente el criptograma, elevarlo a mi clave privada y reducirlo a mi módulo. Eso es una única operación, pero muy costosa. Haré un conjunto de más operaciones, pero en vez de trabajar en módulo N, que son 2048 bits, voy a trabajar en módulo P y Q, que son cada uno de 1024 bits. En el fondo, eso se resume en un ahorro más o menos de un 70% de tiempo de cómputo. Y por ese motivo, P y Q se deben guardar, ¿vale? Para luego hacer un descifrado utilizando el teorema chino del resto. Bien, pues lo que nos corresponde ahora es hacer un laboratorio de prácticas. Para eso tenemos aquí pues, un software llamado GenRSA. Es un software que lo podéis descargar, es gratuito, está en internet, lo podéis descargar directamente desde internet.
tan simple como poner en Google GenRSA y lo descargáis. Es un software que está hecho en Java, con lo cual es multiplataforma, es un .jar y permite generar claves decimales y hexadecimales y también hacer operaciones de cifrado y descifrado e incluso hacer algunos pequeños ataques de tipo académicos que iremos viendo en próximas clases. Pues bien, para entonces seguir con esta parte de la laboratorio de prácticas, lo que voy a hacer es que voy a quitar las diapositivas aquí de la presentación. También quitaré, pues en este caso, la webcam para poder trabajar yo con el software de prácticas y os lo voy a mostrar en pantalla. ¿De acuerdo? Pues vamos a ellos. Quito entonces la webcam, quito también la captura del PowerPoint, pongo aquí el programa GNRSA y como veis aquí tengo, ¿vale?, el software GNRSA. Este software pues parte por defecto con números decimales y si luego yo quiero cambiar de decimales a hexadecimales debo pinchar aquí en unidades. Lo que sucede es que si pincho en unidades o pongo el ratón en unidades me aparecerá un menú desplegable que en este caso no aparece en la presentación, desgraciadamente, porque el OBS, el programa con el cual hago los vídeos, pues no los muestra. Evidentemente tendría una opción de haberlo grabado, ¿no?, y luego ponerlo grabado, pero prefiero hacerlo en tiempo real y no tener las cosas grabadas. Con lo cual, pues en unidades por defecto aparecerá en decimal y si quiero lo cambiaremos a hexadecimal, como veremos dentro de un momento. Voy a generarme un conjunto de claves y entonces tengo dos opciones de generar una clave. Una opción es hacerla manual, es decir, yo me conozco los primos P y Q, digo el primo P es el número 7, el primo Q es el número 11, voy a ver si la clave E igual a 3 es válida o no, y la puedo generar creándome yo, como digo, PQ y la clave pública E. O bien lo que se hace en la práctica, lo que también hace lógicamente OpenSSL, es lo que veis aquí a la derecha, dice generación automática, donde yo lo voy a decir, y lo haremos dentro de un momento, quiero que me generes una clave de 2048 bits en formato hexadecimal y quiero que uses el número 4 de Fermat, que es el número estándar. ¿Está claro? Y además quiero que los dos primos P y Q sean de igual tamaño. Con lo cual, como la clave es de 2048 bits, el programa va a generar dos primos exactos, cada uno de 1024 bits cada uno. ¿De acuerdo? Bien, si yo quisiera pues poner primos aquí, los podría buscar en una página web, etcétera, pero el programa me entrega, aquí fijaros que al lado del color azul hay una pequeña flecha. Si yo pincho en la flecha, desgraciadamente vosotros no lo podéis ver, ¿vale? Pero aquí me sale un menú desplegable con un conjunto de primos. En este caso usa primos llamados seguros. Primos seguros es un primo multiplicado por 2 más 1 que también es primo. Por ejemplo, 23 es un primo seguro. ¿Por qué? Porque es 11 que es primo multiplicado por 2 más 1. 11 por 2 más 1 es 23. Como 23 es primo y proviene de esta forma, entonces decimos que 23 es un primo seguro. ¿Qué sucede cuando trabajamos con primos seguros en RSA? Pues muchas cosas que son relativamente vistosas o llamativas, no son vulnerabilidades, pues de alguna forma se solucionan, como lo veremos en próximas clases. No es necesario trabajar con primos seguros, de hecho, OpenSSL por defecto no lo hace, pero en este caso los primos que aquí aparecen son de tipo seguros. Por ejemplo, yo pincho aquí en 83 y fijaros que ha aparecido el primo 83 como P. Voy a pinchar abajo en el segundo valor, en el primo Q, como veis. Digo que me muestre un primo y voy a poner, por ejemplo, el primo 107. ¿Vale? Ya tengo dos primos, el 83 y el 107, y ahora me voy a dar una clave pública cualquiera. Lógicamente no puede ser un número par, como hemos dicho. Voy a aventurarme a ver si el número 3 es un número válido o no. Si no fuera válido, es muy sencillo. El programa me daría un mensaje de error, me diría no vale el número 3 porque el máximo común divisor entre 3 y phi de n es distinto de 1, con lo cual elige otro número. Y elegiría el 5, 7, 11, el que se me ocurre, ¿verdad? Pues voy a poner el número 3 a ver si es un número válido. El 3 y ahora lo que hago es que arriba de todo le voy a dar a generación manual. Me lo genera, no se ha quejado, con lo cual quiere decir que efectivamente el 3 era un número válido. Fijaros entonces que tenemos el primo P de 83, tiene igual a 7 bits, el primo Q 107 tiene también 7 bits, el producto que es 88-81 tiene 14 bits, la suma de los dos, ¿de acuerdo? Phi de n es un poco más pequeño que n es igual a 8881 y como veis phi de n es 8692, porque lógicamente es p menos 1 por q menos 1, es decir, es 82 por 106, y entonces yo calculo con el algoritmo extendido de Euclides simplemente el inverso del número 3 en 8692.
Como digo, es una operación tremendamente rápida y encuentro que el valor es el número 5795. Esa es la clave privada. Fijaros que la clave privada, al elegir un número muy pequeño, la clave pública más pequeña, pues entonces me ha salido una clave privada que está muy cercana al módulo o a FIDN, en este caso con 13 bits y FIDN tiene 14 bits. Bien, lo que aparece más abajo de claves privadas parejas y números no cifrables, dejémoslo de momento sin analizar, lo veremos más adelante, será interesante para pues, ver algunas cosas nuevas que hay con respecto al algoritmo RSA, que en vez de utilizar FIDN, que es el indicador de Euler o función de Euler, se recomienda hoy en día utilizar la función de Carmichael, pero para eso, lambda n en vez de FIDN, pero esto para eso es mejor antes haber visto lo que son las claves privadas parejas, porque utilizar, como digo, en vez de FIDN, usar lambda n, es decir, en vez de un grupo trampa FIDN, que es la función de Euler, usar como grupo trampa lambda n, que es la función de Carmichael, que es tan simple que en vez de ser P-1 por Q-1, es el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1. Es así de simple. Pues tiene ciertas características interesantes, pero que están relacionadas de forma directa con lo que obtendríamos una vez que supiéramos qué es lo que son las claves privadas parejas. ¿De acuerdo? Lo que sí voy a comentar es que ya ha surgido, pues se puede surgir la duda, qué es lo que es una clave privada pareja y qué es un número no cifrable. Lo comento rápidamente porque luego tendremos una clase dedicada a ello. Las claves privadas parejas son números distintos a la clave privada. Fijaros que aquí me ha salido el número 1449, cuando mi clave privada es el número 5795, pero resulta que esta clave privada pareja hace exactamente la misma función que tiene la clave privada, exactamente la misma. Si va algo confidencial a la persona que tiene esta clave, ¿vale? En vez de descifrarlo con la clave privada D, lo descifra con la clave privada pareja. Y si alguien quiere firmar digitalmente, ¿vale? Puede firmar digitalmente o con la clave privada pareja o bien con la clave privada. Exactamente igual. Lo que va a suceder es que cuando generemos claves, vamos a ver que en vez de haber una clave privada pareja, que es lo mínimo que tiene que haber, en este caso por haber utilizado primos seguros, pues entonces pueden haber 40, 50, pues 4000. Ya haremos algunas prácticas más adelante, donde veremos algunas claves RSA que tiene una gran cantidad, unos cuantos miles de claves privadas parejas. Esto en principio puede ser pues, preocupante, ¿no? Es decir, no me gustaría que haya otros números que yo desconozca y que hagan lo mismo que mi clave privada. Bien, pues no hay que preocuparse, esto no es ningún tipo de vulnerabilidad de RSA, sencillamente en su momento veremos que todas esas claves parejas son números inmensamente grandes y todos están en una especie de nebulosa muy cerca del módulo n o muy cerca de la phi de n, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces pues no hay ningún tipo de preocupación porque absolutamente nadie conoce y nadie será capaz de poder adivinar un número de 2031 bits, 2032, 2040 bits, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues lo dejamos aparcado ahora más adelante. Con respecto al número no cifrables, lo que yo cifro son restos de un cuerpo, o restos en este caso de un grupo. El grupo es el grupo n y los valores del grupo son 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n-1. Con lo cual yo podría cifrar el 0 o podría cifrar el 1. ¿Y qué va a suceder? Hay algunos números que si tú los cifras van en claro. Si tú cifras el 0, 0 elevado a cualquier clave, módulo n, me dará siempre 0. Con lo cual habrá unos números que van en claro y pareciera que tampoco me interesa el hecho de que yo envíe una clave secreta y esa clave secreta vaya en claro, ¿no? No me hace mucha ilusión. Lo que sucede es que también veremos que con los números que usamos hoy en día actuales de claves RSA de 2048 bits, es prácticamente imposible que se dé ese caso. Con lo cual, son dos cosas muy interesantes, muy simpáticas que aparecen con RCA, pero que no tienen ningún tipo de vulnerabilidad asociada y por eso que no se toman en cuenta y por eso que, por ejemplo, OpenSSL no hace ni caso de esto, lógicamente, ¿vale? Nosotros a nivel académico lo vemos, pero como digo, solamente a nivel académico. Bien, vamos a generarnos una clave, no así de forma mecánica, automática, pero manual, sino que de forma automática. Voy a limpiar los datos, voy a decir que aquí quiero una clave, por ejemplo, de las antiguas, por ejemplo, de 1024 bits, es una clave que utilizamos hace pues unos 5 años atrás o por ahí, de producto de dos primos de 512 bits. Le voy a decir que la clave pública que yo quiero que me la ponga por defecto es el número 4 de Fermat, es decir, 65.537, y le voy a decir que P y Q sean de igual tamaño. Es decir, si la clave es de 1024 bits, P y Q serán de 512 bits cada uno. No voy a marcar de momento lo que son primos seguros, porque si marco primos seguros, entonces él va a tener que hacer una prueba un poquitín más exhaustiva de poder encontrar
un primo P y un primo Q que además sean primos seguros, y entonces en vez de tardarme pues medio segundo o por ahí, un poco más, pues igual tarda pues 2 segundos, 3 segundos o 4 segundos. Entonces pues en este caso no trabajaremos con primos seguros y veremos qué clave me sale. Sencillamente le doy aquí a generar y como veis pues en cosa de medio segundo, 0,5 segundos, ha encontrado una clave. Luego veremos la parte de abajo en donde como veis tenéis aquí un primo P de 512 bits, tenemos aquí un primo Q de 512 bits, lógicamente el producto N de P por Q es un número de 1024 bits, ¿vale? La suma de 512 y 512. Luego, pues calculo phi de n, que es p menos 1 por q menos 1, que es este que está aquí. Fijaros, comienza exactamente igual, ¿no? 1, 2, 2, 6, 1, 4, exactamente igual. Y solamente cambian en los últimos dígitos. Y entonces, lógicamente, también tiene 1024 bits. Dijimos que p menos 1 por q menos 1 tendrá igual magnitud que el módulo n. Y entonces ahora calculo lo inverso de 65.537, el número 4 de Fermat, en este grupo trampa. Y me sale esta clave privada que como veis tiene en este caso 1017 bits. Es decir, pues es un poquitín más pequeña que los 1024 bits. Si fijaros que esta clave me ha salido con 11 claves privadas parejas, como digo, no es preocupante ni mucho menos, y con 49 números no cifrables. Más adelante, en la próxima clase, veremos que esas cantidades de claves privadas parejas, la mínima será un número 1, como mínimo tendré una clave privada pareja, y los números no cifrables como mínimo tendré 9. Pero como digo, no es preocupante el de en vez de tener 9 tener 500, o en vez de tener una clave privada pareja tener, por ejemplo, pues, 484, no pasaría absolutamente nada. Si esta clave no me gusta, le doy otra vez a generar de forma automática y como veis otra vez, en este caso pues en 0,1 segundos me ha encontrado una clave y fijaros, una clave pues relativamente sería entre comillas casi preocupante, ¿no? Es decir, mira, tienes 4.847 claves privadas parejas. ¿Qué sucede en estos casos cuando salen pues una clave, pues salen muchas claves privadas parejas? Sencillamente me guardo yo el archivo para poder pues, luego presentarlo en alguna clase. ¿Qué haría yo si esta clave yo quisiera guardarla? Sabiendo que tiene pues un número muy grande de claves privadas parejas, tiene pues casi 300 números cifrables, pero las claves privadas parejas son casi 5000. Si la quiero guardar para tenerla y luego generarla cuando yo quiera, generar este primo P, generar este primo Q, sencillamente lo que hago es que le digo al archivo, lo voy a hacer ahora, voy a decir guárdame la clave guárdamela, aquí tengo veis una gran cantidad de claves guardadas, y voy a decir que me grabe una clave, que la clave tenga como nombre, pues por ejemplo, pues le digo casi 5000 claves privadas parejas, ¿de acuerdo? Y digo que es un módulo de 1024 bits. En ese caso tengo un nombre que me dice algo, me dice, mira, esta clave la he generado con el programa y me salen casi, en vez de 500, pero casi 5000 claves privadas parejas y me la guardo para usarlo más adelante. Sencillamente le debo a guardar, me la guarda en formato HTML y cuando esta clave la quiera otra vez guardada correctamente, aceptar, cuando la quiero usar otra vez, sencillamente copio P, copio el primo Q y también copio la clave pública y la genero automáticamente. Supongamos que lo que yo quiero hacer, y para terminar, es una clave pues más seria, una clave de 2048 bits y además no con números decimales, sino que con hexadecimal, como la acabamos de ver en el certificado digital X509. En este caso lo que haría es que voy a limpiar los datos para tener la pantalla limpia, voy a decir que las unidades en vez de ser decimales, ahora las cambio a hexadecimal, pincho en hexadecimal, fijaros que aquí al lado del primo P y del primo Q, ahora en vez de decimal aparece x, quiere decir que son números hexadecimales, y voy a decirle que me genere una clave de 2048 bits, ¿de acuerdo? 2048 bits, que la clave pública sea el número 4 Fermat, evidentemente en este caso dado en hexadecimal, y que P y Q sean de igual tamaño, es decir, con dos primos de 1024 bits, como lo generaría hoy en día, por ejemplo, OpenSSL. No le diré que son primos seguros, porque entonces en vez de tardarme 1 o 2 segundos, que es lo que tarda más o menos con este software, una clave del tipo de 2048 bits, igual me tarda pues 15 segundos o 20 segundos o por ahí medio minuto. ¿De acuerdo? Le digo entonces que me genere la clave automática, la está generando en este momento, está buscando los primos PDQ y como es, ya me he encontrado la clave. Ya tengo una clave, en este caso como es un primo P de 1024 bits, un primo Q de 1024 bits, un módulo N, lógicamente de 2048 bits. Luego tengo un phi de N, fijaros también 2048 bits. Y como la clave pública es este número en hexadecimal, le saco el inverso dentro de phi de N y entonces obtengo una clave privada que como veis es 2047 bits. Os fijáis, la clave privada muy cerca del módulo de 2048 bits.
obviamente hago otra vez lo mismo. Si no me gusta esta clave, por lo que sea, y quiero una clave distinta, le doy a generar automáticamente otra más, ¿vale? Y en cosa de un par de segundos, para que tenemos otra, pues en este caso, pues la clave, como veis, privada me ha dado de 2045 bits. Y como digo, esto jamás va a poder bajar, aunque tenga más de 5000 o 20000 claves privadas parejas, jamás va a bajar de 2031 bits, por lo que vimos hace un momento. ¿Está claro? Bien, más adelante, en próximas clases, usaremos este software para hacer cifrado, descifrado, tanto de números como de mensajes, aunque en criptografía de tipo asimétrica no se usa para cifrar mensajes, solamente números. Para hacer prácticas de laboratorio lo haremos y luego haremos unas pequeñas prácticas de ataques básicos de tipo académicos al algoritmo RSA. Con eso entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar el software GNRSA, voy a recuperar en este caso mi PowerPoint como teníamos, también recupero la pantalla, recupero en este caso mi webcam y seguimos con la clase, ¿vale? Bien, veamos entonces cómo haríamos un cifrado y un descifrado con RSA. Tenemos un extremo emisor, la E, un extremo receptor, la R, y lo que va a enviar la E a la R va a ser un criptograma. ¿De acuerdo? Porque queremos, por ejemplo, pues tener confidencialidad, ¿vale? O bien E quiere enviarle algo a R de forma firmada. Si bien lo que va ahí en la línea roja es una firma digital o bien es una clave de sesión, eso va siempre cifrado y entonces por eso le llamamos de forma genérica C como criptograma. ¿Qué es lo que se puede hacer en criptografía de tipo asimétrica? Hay dos operaciones básicas que se pueden hacer, una más que comentaré más adelante. Una operación básica es cifrar con la clave pública de destino. Como cada usuario tendrá un par de claves, una pública y una privada, entonces si yo hago una operación de cifra con la clave pública de destino, en este caso la clave pública del receptor, pues entonces solamente el receptor con su clave privada, que es la inversa, la podrá descifrar. Lo que he hecho entonces será enviar algo de forma confidencial y eso en la práctica se conoce hoy en día como intercambio de clave. Con lo cual, si yo soy el emisor, al receptor R le conozco sus claves públicas, le conozco ER, la clave pública E, y le conozco NR, el módulo de trabajo, ese grupo de trabajo, y yo quiero enviarle el número secreto N. Ese número secreto N, que está aquí, pues puede ser, lógicamente, pues podría ser la clave de sesión del algoritmo AES que vamos a utilizar ambos, emisor y receptor, a partir del momento. Entonces puede ser, por ejemplo, los 256 bits de la clave del AES. Lo elevo a la clave pública ER del receptor, lo reduzco al módulo y me sale un criptograma. ¿El receptor qué va a hacer? El receptor va a tener que descifrar ese criptograma usando su clave privada. Simplemente toma el criptograma, lo eleva a la clave privada y lo reduce al módulo. ¿Por qué motivo se obtiene, en este caso se recupera otra vez el texto claro? No es tan directo. Hay que hacerlo, también en una próxima clase lo veremos. Sencillamente, fijaros que, dado que el criptograma C es igual a n elevado a la clave pública, ¿de acuerdo? Y luego ese criptograma C yo lo elevo a la clave privada, lo que tendremos en un momento será el número n elevado a la clave pública multiplicado por la clave privada. Bien, si en esa operación luego utilizamos lo que se conoce como el teorema chino de los restos y algunas propiedades matemáticas, vamos a ver que entonces se puede recuperar, ¿de acuerdo? Se puede recuperar el texto en claro y por eso que ahora, descifrando el criptograma con la clave privada, ¿vale? Yo recupero el texto en claro. Fijaros qué sucedería en este caso si lo que yo estoy enviando, ¿vale? El receptor, pues es una clave RSA de 2048 bits. Yo le estoy enviando los 256 bits de la clave de sesión del algoritmo AES con el cual trabajaremos dentro de un momento, como sería un caso de intercambio de clave en un entorno del tipo SSL-TLS. Aunque, ojo, hoy en día no se usa RSA para intercambio de clave, se usa Diffie-Hellman, preferentemente Diffie-Hellman con curvas elípticas, y RSA se reserva en algunos casos para firma digital. Bien, pero supongamos que lo hacemos con RSA. Entonces n va a ser 256 bits y la clave pública son 17 bits. Si hago 256 bits a 17 bits, el número es astronómico, inmensamente grande. Lógicamente será bastante más grande que NR, que es el módulo de 2048 bits. Bien, pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el criptograma que recibe el receptor será seguramente un número de 2048 bits, 2047, 2046, por ahí, un número inmensamente grande. Y sabemos que su clave privada también es un número grande, con lo cual fijaros aquí la operación C elevado a DR son más o menos 2000 y pico bits elevado a 2000 y pico bits módulo 2000 bits.
Es una operación tremendamente pesada y por ese motivo pues es recomendable no hacerlo así como se muestra en esta diapositiva, sino que utilizando el teorema chino de los restos con PIQ. Esto, como digo, es una pequeña introducción. Luego haremos operaciones de cifrado, descifrado. Veremos cómo se descifra con el teorema chino del resto, pero lógicamente corresponde a una lección posterior. Otra operación que tengo para hacer con criptografía del tipo asimétrica es la operación de firma digital. En este caso, la operación que se hace también sobre un número n se hace con la clave privada del emisor. Yo soy el emisor y entonces tengo una clave privada D sub E. Todo el mundo conoce mi clave pública, todo el mundo conoce cuál es mi módulo NE y todo el mundo conoce cuál es la clave pública EE, ¿de acuerdo? La E del emisor. Pero nadie es capaz de saber mi clave privada D sub E. Hemos visto que es imposible pues, factorizar N en PIQ, es imposible intentar adivinarla, en fin, la clave privada está totalmente protegida. Bien, pues entonces cuando yo hago una operación de n elevado a de mi clave privada, y lo reduzco al módulo n, lo que obtengo es una operación de firma digital. Por eso que le he puesto la F en vez de la C. En la práctica lo que se hace es que este número n que se firma digitalmente es la función hash de un documento. Cuando ya veamos funciones hash, vamos a ver que se usa una función hash porque tiene ciertas particularidades que le da integridad al documento, y entonces ese número n va a ser la función hash. Por ejemplo, si usamos el hash SHA-256, entonces este n serán los 256 bits de esa función hash que yo voy a firmar con mi clave privada E. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué sucede entonces con los receptores? Aquí hablamos ya de receptores. Todas las personas que tengan mi clave pública, es muy fácil, ¿no? Mi clave pública, si soy un servidor público, o si soy pues, una página web de un comercio electrónico, etcétera, estará puesta en mi página web, con lo cual la pueden ver. Acabamos de ver la clave pública de Amazon. Toda la persona que pueda hacerse con mi clave pública, que es pública, todo el mundo lo conoce, podrá comprobar que yo he hecho esa operación, porque solamente yo he podido hacer la operación de ese número, elevarlo a DE, ¿vale? Con lo cual, pues entonces el criptograma F, los receptores lo elevan a mi clave pública, lo pueden hacer porque es pública, lo reducen a mi módulo público y obtienen otra vez el número n. Cuando veamos sistemas de autenticación, vamos a ver que entonces en este caso, al obtener otra vez el número n, pues entonces se puede comprobar que efectivamente la firma es correcta. Fijaros entonces que pues, en este caso tenemos lo que se llama una firma digital, es decir, tenemos antes teníamos confidencialidad, ahora tenemos integridad. Tenemos integridad del documento que yo he firmado digitalmente. ¿Por qué motivo? Porque se ha usado una función hash. Y luego tengo integridad, por así decirlo, o autenticidad de la persona, porque todo el mundo puede comprobar que he sido yo. ¿Por qué motivo? Porque están usando la clave pública ESUP, que de acuerdo, es común para todo el mundo usamos el número 4 de Fermat, pero el módulo NE es propio mío. Yo tengo mis primos PIQ que me dan mi módulo de trabajo, ¿vale? Amazon tendrá sus primos PIQ que le dan su módulo de trabajo, con lo cual la clave, pues en este caso pública, es la única que puedes hacer lo que yo he hecho con mi clave privada. Y entonces yo me autentico que efectivamente he sido yo quien lo ha hecho. También vamos a profundizar con esto más adelante en la próxima lección, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay otra posible operación que yo podría hacer con sistemas del tipo asimétricos. Yo podría hacer lo que se llama pues, un cifrado local utilizando mi clave pública. Si yo cifro un documento, un archivo con mi clave pública, solamente yo, con mi clave privada, podré cifrarlo. Y tú dices, ¿y esto pues tiene alguna utilidad? Sí, tú dices, seguramente para poder, ¿vale? Guardar un documento cifrado, ¿vale? Para que esté protegido y esté cifrado. Lo que sucede es que para eso, lo que se llama un cifrado convencional, lo que usamos es un cifrado del tipo simétrico. Usamos el algoritmo AES o incluso el DES o el triple DES porque son unas 1000 veces más rápidos que los algoritmos asimétricos. Entonces no usaré, ¿vale? Nunca un cifrado del tipo convencional con RSA o cualquier otro algoritmo del tipo asimétrico. Para eso utilizaré, ¿vale? Lógicamente un algoritmo simétrico como AES o como TripleDES o DES o Blowfish o Twofish o Serpent, en fin, hay una gran cantidad de algoritmos en que pues hacen la misma operación, pero lo hacen pues eso casi unas 1000 veces más rápida. Lógicamente lo que nunca podré hacer es utilizar la clave privada del destino. Yo nunca podré utilizar la clave privada de Amazon. Podría usar la clave pública, pero la clave privada de Amazon, como veis, jamás. ¿Dónde reside la seguridad del algoritmo RSA? Y ya vamos casi terminando. Reside, como es lógico,
en la dificultad computacional que hay de factorizar un número n, en este caso de 2048 bits, en sus dos primos de 1024 bits. Eso es un problema que los matemáticos pues, denominan como problema del tipo NP, no polinomial. También haremos más adelante una práctica con respecto a esto. Y es tan sencillo como si tenemos en un eje, ¿de acuerdo? Tenemos el tiempo y en el eje de abajo tenemos, pues en este caso, la cantidad de bits. A medida que yo voy aumentando la cantidad de bits, ¿vale? El tiempo que yo voy haciendo de cálculo cada vez es mayor y la curva es del tipo exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, pues, si estoy trabajando con primos pequeñitos de 4, 7, 20 bits, lo puedo romper en 2 segundos, ¿vale? Factorizar un número de 20 dígitos o incluso de 40 dígitos es facilísimo. Ahora, factorizar un número de 2048 bits, más o menos unos 630 dígitos, hay que dividir por 3,3, ¿eh? Para pasar de bits, para pasar de bits a dígitos, ¿vale? Lo que hago es que divido por 3,3. ¿Por qué motivo? La respuesta es muy sencilla. Porque un dígito va del 0 al 9, ¿vale? Y con 3 bits yo codifico del 0 al 7, ¿vale? Entonces, como veis, me ha faltado un poco. Entonces, como digo, para pasar, ¿vale? De bits a dígitos divido por 3,3 y, lógicamente, para pasar de dígitos a bits multiplico por 3,3. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, en este caso, pues ahí reside la seguridad del algoritmo RSA, que será tremendamente difícil factorizar un número de 2048 bits producto de esos dos primos de 1024 bits. Nadie va a poder tampoco adivinar la clave privada. Si alguien, lógicamente, puede factorizar n y encuentra p y q, tendrá muy fácil calcular p-1 por q-1, eso se hace en nanosegundos, ¿vale? Y luego podrá encontrar con el algoritmo extendido de Euclides a partir de la clave pública, la clave privada, porque ya conoce phi de n, ya ha hecho p-1 por q-1, y esto, como digo, pues se hace tremendamente rápido, ¿vale? El cuerpo de cifra actual sigue siendo de 2048 bits, ya llevamos bastantes años, usamos 1024 bits pues hace unos 5 años atrás, 2014, 2015, 2016 como mucho. Hoy en día llevamos muchos años con 2048 bits, pero ya la NSA sugiere hace ya unos cuantos años atrás que algoritmos como RSA o como Diffie-Hellman deberían ya migrar a unos 3072 bits, es decir, 2048 más 1024. Lo que sucede es que no es tan fácil los algoritmos comenzar a aumentar el tamaño de clave de forma indiscriminada. Cada vez que yo aumento el tamaño de clave se hace más pesado el algoritmo. Y hoy en día lo que estamos tendiendo es tener criptografía del tipo ligera, ¿no? Criptografía que se puede utilizar en teléfonos móviles, que se puede usar en ciertos entornos de Internet de las cosas, etcétera. Y entonces no me puedo dar el lujo de comenzar a trabajar con RSA de 3072 bits, por ejemplo, en un teléfono móvil. Con lo cual, pues, aunque sugiere claves muy grandes, en realidad lo que va a suceder en el fondo, aunque la NSA sugiera claves muy grandes, lo que va a suceder es que pues, los sistemas que tienen igual fortaleza, pero menor tamaño de clave, como serían los sistemas basados con curvas elípticas, son los que hoy en día pues, van a comenzar a dominar el mercado. Más adelante hablaremos de qué sucederá cuando venga la criptografía postcuántica. Y en fin, y aquí ya veremos que los algoritmos que conocemos hoy en día como asimétricos, curvas elípticas, Diffie-Hellman, el Gamal, RSA, van a ser algoritmos que van a tener que desaparecer. Y de hecho está trabajando ya el NIST con grandes grupos de investigación a nivel mundiales para sacar algoritmos llamados postcuánticos. Algoritmos que van a resistir la computación cuántica de verdad que se acerca, como veis, a pasos agigantados. ¿Vale? Bien, como un pequeño refuerzo podéis ver esta pila formativa. Inicialmente tuve la intención de poner este vídeo incrustado, pero por razones de copyright, aunque el vídeo es mío, ¿no? Aunque sí, razones de copyright, pues no quise jugármela y no quise que YouTube luego viera que dentro de un vídeo hay otro vídeo que ya está en otra URL de YouTube y pudiera haber algún tipo de conflicto. Quien quiera ver la píldora formativa, sencillamente pincháis aquí en el enlace y lo podéis ver fácilmente. Es una píldora bastante interesante, la píldora número 39 del famoso proyecto Píldora Stone. Bien, el origen de Alice y Bob le debemos justamente a Rives, Shamit y Hardeman, en que hoy en día cuando hagamos un intercambio de clave o una firma que tal entre un usuario A y un usuario B, hablemos de Alice y Bob, aunque en español, en castellano, hablamos lógicamente de Alicia y Bernardo. Fueron ellos que en su documento del año 1978, lo tenéis ahí tenéis la URL de descarga, hicieron que justamente pues, los usuarios A y B se llamaran Alex y Bob. Entonces, pues también pues, era de justicia ponerlo aquí porque justamente Rives, Shamit y Adleman fueron los que propusieron en su momento Alex y Bob.
Bien, una vez que tenemos la clave privada, ¿cómo la guardamos? Aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos que guardar la clave privada, será un número inmensamente grande, evidentemente no lo puedo memorizar, yo no soy incapaz de poder memorizar un número, en este caso de 2048 bits o 2047 bits, aunque esté en hexadecimal, totalmente imposible. Pero tengo que guardarlo de forma segura en el disco duro. ¿Qué es lo que hago? Pues la opción más lógica es guardarlo cifrado en el disco duro, en este caso con un algoritmo del tipo simétrico, como podría ser el algoritmo AES 256. Lo que no debería hacer en ese algoritmo AES 256 es usar una clave cualquiera. Por ejemplo, lógicamente no puedo usar una clave 1234 ni una clave nazi. Lo lógico sería una clave del tipo hexadecimal que tiene una mayor entropía. Lo más recomendable es que en vez de usar una clave, ¿vale? Una password, usemos una passphrase, una frase de paso. Aquí tengo una frase de paso que en este caso es muy personal, claro que tiene mayúsculas, minúsculas, incluso tiene un acento raro que sería el ampersand, y además tiene un error de ortografía, ¿no? Pues en vez de conoce, pone conoce. Entonces, en este caso, si yo a esa frase la pas que no conoce nadie, le saco entonces la función hash SHA-256, aparece ese número que está allá abajo, comenzando con AD y terminado con D5, que es un número de 256 bits, ¿vale? Con esa clave simétrica de 256 bits y el algoritmo AES, yo entonces voy a cifrar en mi disco duro el archivo que corresponde a mi clave privada. Cada vez que yo quiera utilizar, evidentemente, mi clave privada, o bien para firmar digitalmente algo, ¿vale? Para formar de forma digital algo, o bien para descifrar algo que me han enviado de forma confidencial, cifrado con mi clave pública, y yo debo usar mi clave privada para descifrarlo, pues entonces en este caso tendré que introducir la frase de paso para que entonces yo saque, ¿vale? La clave que está cifrada y entonces me aparezca la clave en claro, ¿de acuerdo? La clave privada y aparezca en la RAM y yo puedo utilizarlo. Ahí también, pues más de alguien se preguntará, ¿y qué sucede si yo tengo que hacer esa operación de firma digital con muchos documentos? Bueno, hay protocolos como Single Sign-On, ¿vale? Yo solamente introduzco una vez la frase de paso y ya tengo en la RAM la clave privada. Eso se puede hacer, pero lógicamente todo tiene sus vulnerabilidades, ¿no? Si yo tengo, pues yo quiero firmar muchos documentos y tengo la clave privada mía en la RAM durante un buen tiempo, durante muchos segundos, durante muchos minutos, durante muchas horas, ¿qué podría hacer? Podría pasar, pues podría tener algún problema si alguien me hace algún volcado de la RAM porque me ha entrado algún tipo de virus o lo que sea, y en ese volcado de la RAM pues puede encontrar que tengo mi clave privada, ¿no? Entonces, pero son temas que ya corresponden a protocolos de cómo yo manejo mis claves. Veremos dos diapositivas de qué pasa cuando no cumplimos las especificaciones que da RSA y luego ya terminamos. ¿Qué sucede si los valores P y Q o ambos no son primos? Tú dices, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Vale? Bien, se me ha ocurrido esto por lo siguiente, porque haciendo ejercicios para mis alumnos, trabajando con OpenSSL y haciendo ejercicios con números pequeños, con números de 4, 8, 20, 30, 40 bits, ¿vale? Para que sea fácil poder visualizarlos y con decimales además, pues entonces comencé a generar claves de tamaños pequeños, de 64 bits, 32 bits, 24 bits, etcétera, y de repente me percaté que OpenSSL me entregaba a una clave, por ejemplo, de 24 bits, en que un primo de 12 bits terminaba, por ejemplo, en 5. Digo, aquí hay un error, es imposible. Un primo de 12 bits no puede terminar en 5, salvo que sea el primo 5. Pero el primo 5 no tiene 12 bits, evidentemente, ¿no? Entonces, algo pasaba extraño. Al final, pues eso, me puse a investigar, vi que luego también había distintos comentarios en internet, y lo que sucede es que OpenSSL para claves pequeñas, menores que 512 bits, la clave te la genera, pero te hace la jugada en que no te indica si el número es primo o no es primo. Algo que yo encuentro incomprensible. Ya, de hecho hice un documento que lo podéis aquí descargar, pues está pues en el año 2018, enero, y tenía el título "Son correctas las claves RSA que generamos con Win64 OpenSSL versión 110G", hoy en día vamos creo que en la U o por ahí, ha cambiado un poco lógicamente, y que tenía como subtítulo "Intentando cifrar con RSA cuando P y Q no son primos". Bien, eh, me entregaba entonces números que no eran primos, y entonces, pues, pero la clave estaba generada. Aparecía una clave privada, una clave pública, etcétera. Bien, si P y Q no son primos, en algunos casos se puede generar la clave, una clave del tipo RSA, pero ojo, esa clave no sirve absolutamente para nada, porque yo cifro un documento y luego si yo quiero ese documento descifrarlo, a veces puedo descifrarlo y a veces sí y a veces no. Con lo cual, pues tiene que ser obligatoriamente ambos primos. Si P o Q o los dos no son primos, entonces en algunos casos podría la clave generarla, como digo, como lo hace en este caso OpenSSL cuando las claves son pequeñas. Me parece raro, ya que OpenSSL cuando yo creé claves de 2048 bits,
con primos de 1024 bits aplique, ¿vale? Un algoritmo de comprobar si P y Q son primos, que es un algoritmo de varias pasadas, pero que se obtiene fácilmente saber si son primos o no, ¿vale? Pero en cambio, cuando hago claves de 128 bits con dos primos de 64 bits, pues no me los compruebe, ¿no? O por lo menos me podría poner un mensaje, ¿no? Es decir, usuario, usted está creando claves menores que 512 bits, ¿vale? Le aviso que posiblemente los números P y Q no sean primos. Entonces yo ya estoy prevenido. Bien, por ese mismo motivo, en el software GNRSA que acabamos de ver, lo que tuvimos que hacer una pequeña modificación y tuvimos que permitir que el usuario introdujese números P y Q que no fuesen primos para poder generar la clave y ver qué pasa, ¿no? Entonces, con el GNRSA, vosotros podéis generar pues, una clave RSA que tenga como primo P el 33, que no es primo, y como Q el 25, que tampoco es primo. Evidentemente te hace un warning, ¿no? Te entrega un mensaje de error de cuidado, usted está haciendo esto. Que sepa que luego igual no va a poder descifrar. Si tú sigues, entonces lógicamente vas a poder seguir trabajando, ¿no? Entonces es importante esto que tengáis en cuenta. Si alguien quiere ver, ahí está la referencia con la descarga y es bastante interesante las cosas que pasan con los descifrados. A veces sí y a veces no, con lo cual lógicamente no sirve para nada como algoritmo de cifra. ¿Qué sucedería si yo uso claves muy pequeñas? Esto lo vamos a ver con calma cuando veamos una clase de tipo ataques. Y es un ejemplo como este de aquí. Si tres usuarios usan como clave pública el número 3, que dijimos que era el más pequeño posible, teniendo cada uno diferentes módulos, es decir, el usuario 1 tiene el módulo N1, usuario 2 tiene el módulo N2, usuario 3 tiene el módulo N3, etc. Y los tres reciben el mismo secreto cifrado, pues un atacante podría descubrir ese secreto sin necesidad de conocer los primos PIQ de cada uno de sus víctimas, ni tampoco las claves privadas de esos usuarios. Entonces, pues veremos cómo se hace ese ataque, lo veremos, como digo, en una próxima clase, y por ese motivo no se utilizan claves de números muy pequeñas, y se usa el número 4 de Fermat, 65.537. Otra cosa que puede suceder es que yo cifre números muy pequeños. En la práctica no sucede, ¿no? En la práctica yo uso el RSA para firma digital. Y cuando yo firmo de forma digital, ¿vale? Una función hash, por ejemplo, hoy en día hash 256 de un documento. Y lo cifro con mi clave privada, ¿vale? Si mi clave privada tiene 2047 bits y el hash son 256, lógicamente 256 bits elevado a 2047 bits es un número astronómico, muchísimo más grande que el módulo. Pero ¿qué sucedería si yo cifro un número muy pequeño? Yo cifro el 40, el 50, el 500, el 1680, pues entonces podría tener un pequeño problema. Y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? En que ponemos, como veis, la palabra espía, la convierto a ACI binario y tenéis ahí, como veis, los 5 bytes de espía. Eso lo paso a decimal y me sale ese número, como veis, que comienza por el 297 y termina, en este caso, con el 985. Es un número. Ese número lo voy a elevar a la clave pública. Pues, ¿qué sucedería? Sencillamente tenía ese número, el 297, terminado en 985, elevado al cubo, y si os fijáis, es un número relativamente más grande, pero tan solo de 35 dígitos. Es decir, tiene solamente 115 bits, ¿vale? Dígitos, multiplico por 3,3 y me da 115 bits. Si eso lo reduzco a módulo 2048, ¿qué es lo que me queda? El mismo número. Es como decirte, ¿cuánto es 31 módulo 1000? 31 módulo 1000 es 31. Entonces, pues lógicamente me iría en claro. Para evitar esto, lo que se hace es lo que se usa un relleno denominado OAEP, Optimal Asymmetric Encryption Pattern, que se rellena ese número tan pequeño para que sea un número grande y entonces se salga de ese módulo, ¿vale? O ese grupo de cifras. También lo veremos en una próxima clase. Bien, en las futuras clases, ya vamos terminando, veremos qué pasa con los estándares PKCS. PKCS es Public Key Crypto System Standard. La número 1 corresponde a RSA. Luego hay estándares para Diffie-Hellman, hay estándares para Ergamal, hay estándares para curvas elípticas, hay estándares para rellenos, etcétera, etcétera. Luego veremos a continuación qué sucedería si yo, en vez de utilizar la función Euler que vimos en este caso, ¿no? Que P-1 por Q-1, uso la función de Carmichael, que es lambda n, que es el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1, vamos a ver que los efectos son muy pequeños, son muy ínfimos bajo mi punto de vista, aunque voy a investigar un poquitín más, pero pues lo tenemos que ver después de que veamos lo que se conocen como las claves privadas parejas. Porque justamente cuando usamos Carmichael, vamos a ver que la clave privada va a ser la clave menor de todas las claves. Entre la clave privada y las claves privadas parejas, la más pequeña nos la va a dar justamente si usamos el lambda n. Pero así todo, ¿vale? Pues va a ser un número bastante grande. Lo veremos, como digo, en una próxima clase. Vamos a generar claves con OpenSSL y vamos a ver que esas claves generadas con OpenSSL
cómo se comporta cuando yo las exporto al software este que acabamos de ver llamado GNRSA. Simplemente la clave la vamos a generar, la vamos a convertir en formato texto. Al convertirla en formato texto me va a entregar los valores de P, de Q, de la clave privada, la clave pública, etcétera, en formato hexadecimal. Vamos a ver que también me va a entregar unos números especiales con los cuales yo voy a poder utilizar lo que se conoce como el descifrado usando el teorema chino de los restos. Y entonces con esos números, ¿vale? Los voy a poner al software llamado GNRSA para generar la misma clave y comprobar que la clave es exactamente la misma y poder saber ahí efectivamente si esa clave tenía, cuántas claves privadas parejas tenía y cuántos números no cifrables. Hoy en día con las versiones actuales de OpenSSL, lo normal es que en un laboratorio de prácticas, si tú generas 40 claves, pues de las 40 claves, 33 o 35 sean claves que podríamos llamar óptimas, con una única clave privada pareja y con 9 números no cifrables. Pero por ahí puede salir alguna clave en que tenga, pues tenga 300 números cifrables y 248 claves privadas parejas. No es tan común, ¿vale? Como sucedía con OpenSSL hace 15 o 20 años atrás, pero puede suceder, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que por defecto, OpenSSL no usa primos seguros. No conozco el código de OpenSSL, no lo voy a leer, no lo conozco, ni lo he leído, ni lo voy a leer, ¿vale? Pero no trabaja con primos seguros. ¿Por qué? Porque si trabajase siempre con primos seguros, entonces siempre me tendría que generar claves RSA en donde hubiese solamente una clave privada pareja y 9 números no cifrables. Si de los 40 alumnos que han generado la clave con OpenSSL en laboratorio sale alguien, ¿vale? Que tiene, por ejemplo, 18 claves privadas parejas y 31 números cifrables, entonces quiere decir que ya en esa operación no se ha usado primos seguros, ¿vale? Y eso será, como digo, una próxima clase. Veremos estas particularidades y curiosidades, las claves privadas parejas, las claves públicas parejas también y los números cifrables, que también en una próxima clase. Y también, por último, veremos lo que son los ataques. Haremos un ataque como el que acabamos de ver hace un momentito, pero ya con números, etcétera, de ataque por una clave pública muy pequeña. Veremos ataques por factorización de n. Cuando yo factorizo n, pues evidentemente obtengo p y q, y al tener p y q obtengo phi de n y rápidamente puedo encontrar el inverso de la clave pública. Veremos ataques por cifrado cíclico, en donde se puede romper el secreto enviado a una tercera persona, a una víctima, sin necesidad de conocer la clave privada de la víctima, solamente conociendo la clave pública. Hablaremos ahí de los anillos que se forman, etcétera. Luego haremos un ataque por la paradoja de cumpleaños, que es muy interesante en RSA, porque permite hacer un ataque de tipo divide y vencerás. Es decir, pues si yo hago un ataque de paradoja de cumpleaños a RSA con un tamaño de clave y tardo, por ejemplo, pues 20 horas, si en vez de usar solamente ese ordenador uso 20 ordenadores distintos, en vez de las 20 horas tardo una hora. También lo veremos cómo se puede hacer. Afortunadamente, todos esos ataques funcionan cuando los números son pequeños. Números de 70, 80, 90, 100 bits, jamás con números de 1024 bits, ni muchísimo menos de 2048 bits. Y por último veremos un ataque muy interesante producido en el año 2013, conocido como ataque por canal lateral, que sufrió pues, el algoritmo RSA y otros algoritmos asimétricos de elevada potencia, y vamos a ver que era un ataque del tipo acústico. Cuando el exponente, la clave privada, tenía un 0 o un 1, la máquina, el ordenador, pues se quejaba de una forma o de otra y emitía un sonido de 38 kHz o 35 kHz en función de que la clave privada tuviese un 0 o tuviese un 1 en esa representación binaria. Interesante, lo veremos en su momento, como digo, en una próxima clase. Y ya vamos a las conclusiones para terminar la clase de hoy. Son muy sencillas. Rivers, Samir y Adleman inventan en el 78, 15 meses después de Diffie-Hellman, el algoritmo RSA. Hay una versión anterior, en el año 73, por Clifford Cook, pero lógicamente no se hizo pública ni tampoco se pudo patentar, a ser, como sabéis, un desarrollo del tipo militar y de tipo secreto. A diferencia de RSA, de Diffie-Hellman, podemos decir que RSA sí permite la firma digital. Diffie-Hellman solamente permitía intercambio de clave, pero jamás firma digital. Los primos por IQ hoy en día deben ser como mínimo de 1024 bits para que el producto sean 2048 bits, aunque sabemos que se está recomendando números bastante mayores. Podemos usar bien la trampa phi de n como p-1 o la trampa lambda n como mínimo con un múltiplo entre p-1 y q-1, pero nadie va a poder conocer p y q porque son números secretos y entonces nadie va a poder conocer la trampa, ni phi de n ni lambda n, para poder a partir de la clave pública encontrar la clave privada. ¿Vale?
La clave pública debe ser un número relativamente pequeño, no muy pequeño para evitar ataques, pero un número relativamente pequeño. ¿Para qué? Para que por contrapartida la clave privada sea un número tremendamente grande y difícil de adivinar. Usaremos de forma estándar el número 4 de Fermat, por lo que comentamos en esta clase, el número 65.537. La clave privada se calcula mediante el algoritmo extendido de Euclides, que veremos que rápidamente converge y rápidamente se encuentra el resultado. En cosas de menos de un segundo encontramos los inversos. Y lógicamente, como la clave pública es un número muy pequeño, la clave privada tendrá una magnitud muy cercana al módulo, como acabamos de comprobar, pues prácticamente muy cercana al módulo. Por último, decir que la seguridad de RSA se basa en la dificultad computacional de encontrar PIQ una vez que yo conozco el módulo público, que es el producto igual a n. Bien, pues con esto sencillamente voy a dejar una lectura recomendada, el Book3for You. Es un proyecto que comenzamos pues, junto con Alfonso Muñoz en CryptoRed el año 2012. Es una especie de MOOC de muchas lecciones. Hay una lección dedicada al algoritmo RSA, son 10 lecciones. Estas 3 primeras son introductorias, los principios del algoritmo y valores de diseño, que la podéis ver aquí en un formato escrito y bastante bien presentado. Si alguien también quiere tener una lectura adicional, puede ir al libro mío del año 2018, curso de criptografía aplicada. En el tema 5, en la página 105 y siguientes, pues aparece lo que corresponde al algoritmo RSA, generación de claves, ataques, etcétera. Y por último, una página muy recomendable, que es, como veis, DI Management Service de Australia. Es un manual online, bajo mi punto de vista, el mejor manual que hay de RSA online. Y tenéis, pues eso, una lectura bastante interesante en esa página web de RSA Algorithm. Y con eso, pues termino la lección de hoy. Voy a cortar la webcam. Os dejo también pues con los créditos y os dejo emplazado para la siguiente clase que es dentro de una semana. ¿De acuerdo? Pues nada, cordiales saludos. Y aquí tenéis pues otras videoclases del proyecto Transport que podéis descargarlo desde el canal YouTube. Más fácil es ir directamente a Google y preguntar por Transport Clip, que encontráis aquí tanto el canal YouTube como el canal Twitter. Lógicamente toda esta documentación, la que subo por vídeo y la que subo escrita en PDF, pues tiene licencia del tipo Creative Commons, con reconocimiento no comercial de obra derivada. Y sin más, pues os emplazo para dentro de una semana. Tenemos una próxima clase el martes 18 de febrero de 2020. Y con eso, pues nada más. Un cordial saludo y nos vemos pronto. Vale, adiós.